Bien, tenemos question tags. Question tags serían unas preguntas cortas que agregamos al final de cada oración. Si la oración es afirmativa, la question tag va a ser negativa. Si la oración es negativa, la question tag va a ser afirmativa, al revés, ¿sí? Por ejemplo, dice Activity 1, question tags, read the examples and choose the correct option to complete the rules. The music isn't for the shoppers, is it? El primer ejemplo dice, la música no es para los clientes. ¿O sí? El próximo ejemplo. They weren't enjoying the music, were they? Ellos no estaban disfrutando la música. ¿O sí? Tercer ejemplo. Music has that effect, doesn't it? ¿Sí? La música tiene ese efecto, ¿o no? Ejemplo 4. You sang along to the song, didn't you? Dice, tú cantaste sobre la canción, encima de la canción, ¿o no? Quinto ejemplo. You've seen them in concert, haven't you? Tú los viste a ellos en el concierto, ¿o sí? ¿O no? El último ejemplo. She hasn't bought the tickets, has she? Ella no compró los tickets, ¿o sí? Bien, estos son los ejemplos que están en el cuadrito, ¿sí? Y podemos ver las question tag que están en celeste, ¿sí? Que son las últimas preguntitas al final de cada oración. Después tenemos las reglas, ¿sí? Number 1, to form a question tag except with be, we use an auxiliary verb in the correct tense. The auxiliary verb agrees with the subject, ¿sí? Vamos a formar una question tag. Para formar una question tag, excepto con el verbo to be, vamos a usar el verbo auxiliar en el tiempo correcto, ¿sí? El verbo auxiliar tiene que estar de acuerdo con el sujeto. Por ejemplo, the music isn't for the shopper. Is it? Sí, porque estamos hablando de música, ¿sí? La música. Entonces vamos a poner it como pronombre, ¿sí? Y como está el verbo the music isn't, dice la oración, entonces si el verbo está en afirmativo, en negativo, vamos a poner en afirmativa la question tag, ¿sí? Punto 2. When the verb in the main phrase is be, the tag is with the verb with the correct form of be. In the present and past continuous, we also use be in the tag. Cuando el verbo de la cláusula principal, de la frase principal, es el verbo to be, la question tag es con la forma correcta del verbo to be. En el presente y en el pasado continuo también vamos a usar, presente continuo o pasado continuo también vamos a usar be en el question tag, ¿sí? El verbo to be. Punto 3. In the tag, the subject goes before or after the auxiliary verb or be, ¿sí? Ahí en ese caso lo que vamos a hacer en la regla 3, vamos a elegir el sujeto va a ir después, after. Seríamos elegir after the auxiliary verb to be. En la question tag siempre el sujeto va a ir después del verbo auxiliar o del verbo to be, ¿sí? Después en la actividad 4, en la regla 4 dice when the verb in the main phrase is affirmative, the tag is negative. When the verb in the main phrase
is negative, the tag is affirmative. ¿Sí? Siempre va a ser al revés. Cuando el verbo de la cláusula principal es afirmativo, el question tag va a ser negativo. Y cuando el verbo en la forma principal es negativo, el question tag va a ser afirmativo, ¿sí? Opuesto a la oración. Después tenemos la actividad 2, dice complete the question tag, listen and check. Does the intonation go up or down in the tag? ¿Sí? En la actividad 2 lo que vamos a hacer es completar las question tags, vamos a escuchar y chequear y vamos a ver si la entonación en la question tag va hacia arriba o hacia abajo. Sería si se incrementa o si no incrementa, ¿sí? Si va para abajo la pronunciación, si baja la pronunciación. Bien, y después tenemos la actividad 3, que es preguntar y responder las preguntitas de la actividad 2. Y en la 4 dice questions with prepositions, ¿sí? Tenemos preguntas con preposiciones y lo que vamos a hacer es leer las reglas, ¿sí? Leer las reglas y vamos a unir los ejemplos de la A a la C con las reglas de la 1 a la 3. Dice, ¿sí? Vamos a esta actividad. Bien, dice question. Vamos a ver si se puede poner así bien. Dice a question, match the question to the rules. The preposition comes at the end when. A question word is the object of the preposition. ¿Sí? La palabra interrogativa es el objeto de la preposición. Eso sería who is music in shop for. ¿Sí? Sería ¿para quién es la música en los negocios? Entonces, who, que es la question word, la palabra interrogativa, es el objeto de la preposición. ¿Sí? Recuerden que el objeto de la preposición se respondía con las preguntas qué y quién. ¿Sí? Para el objeto directo era qué y para el indirecto es quién. Después tenemos en la segunda regla, dice, we use phrasal verbs, por ejemplo, switch off y make up, ¿sí? Y esa va a ir con el ejemplo, did you turn the volume up? ¿Sí? Ahí en ese caso el phrasal verb es turn up, ¿sí? Que es subir el volumen, ¿sí? Turn up the volume. ¿Subiste el volumen? Vamos a usar el phrasal verb, pero siempre la preposición up va a ir al final de la pregunta, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que las preposiciones van al final de las preguntas. Y después tenemos la tercera regla que dice, usamos el verbo con, we use the verb with dependent prepositions, for example, worry about, depend on, agree with, talk to. ¿Sí? Vamos a usar los verbos con preposiciones dependientes, por ejemplo, worry about, que es preocuparse por, depend on, depender de, agree with, estar de acuerdo con, y talk to, hablar de, ¿sí? Y esa va a ir con el primer ejemplo que dice, what bands do you usually listen to? ¿Sí? Listen to es un dependent preposition, ¿sí? Y eso sería, y así nos quedaría la parte de las preguntas con preposiciones.
Bien, entonces vamos a pasar a la otra actividad donde vamos a completar en la actividad 5, completar las preguntas con la forma, con la preposición correcta y luego vamos a escuchar y chequear, ¿sí? Y lo mismo en la actividad 7, vamos a elegir la opción correcta, ¿sí? Y luego escuchar y corregir, ¿sí? Y eso sería todo de esta página, que es la página 18, que es The Question Tags, ¿sí? Y ahí terminamos esa página.